Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Y lo que estamos celebrando es este evento que transformó el mundo entero y transformó la historia completamente. Es más, hoy es, ¿qué día es hoy? 16 de abril, ¿de qué? ¿Por qué 2017? ¿Por qué? Después de Cristo, porque Jesucristo vino a dividir la historia en antes y después de Cristo. Mi vida está dividida en antes y después de Cristo. La vida de Rubén está dividida en antes y después de Cristo. La vida de Víctor está dividida en antes y después de Cristo. Y la vida de usted, si nos acompaña por primera vez, puede estar dividida en antes y después de Cristo. Porque Cristo vino a hacer la diferencia en el mundo. Escuchen. La vida de Jesucristo es la vida más extraordinaria de la historia. Nadie ha tenido una vida como la vida de Jesucristo. Su nacimiento fue extraordinario. ¿Por qué? Porque fue profetizado 750 años antes de que Jesucristo naciera. Dios le revela al profeta Isaías y le dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Un día una virgen, una jovencita, una doncella, recibe la visita de un ángel que le dice: no temas, muy favorecida, tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo, si yo no soy casada, no conozco varón? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el Espíritu y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. La Virgen concibió. No solamente fue anunciado su nacimiento, el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. No solamente cuando llegaron los magos, recuerdan, los sabios llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Pues su estrella hemos visto. Vinieron los sabios y los estudiosos de la ley y dijeron: no, él va a nacer en Belén. Y fueron a Belén, ¿y a quién encontraron? Aquel que había profetizado la palabra. Su nacimiento fue extraordinario. Escuche, su vida. Su vida fue extraordinaria, su vida fue marcada por lo sobrenatural. Jesucristo no fue solamente un ser humano, era un ser humano 100%, pero también Jesucristo era Dios, es el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo hizo cosas impresionantes, sanó a los enfermos, predicó a los pobres y hizo cosas que nadie podía hacer. Su vida está marcada por lo extraordinario y por lo sobrenatural. Escuche, perdonó a un ladrón en la cruz. ¿Se acuerda? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usted se pregunta: ¿pero por qué si era un ladrón? Porque tuvo confianza en el Señor. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le volteó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese era un ladrón vulgar, digamos, ¿no? Porque estaba en la cruz. Pero había un ladrón refinado. ¿Se acuerda de Zaqueo? Era un ladrón refinado, era rico, pero el Señor Jesús llegó a su casa y simplemente la presencia de Jesucristo en casa de este hombre hizo que hubiera un cambio de corazón, y se levantó de la mesa y sacó el dinero y dijo: yo todo lo que he defraudado lo voy a regresar, a los pobres les voy a dar la mitad de mi fortuna, y si he defraudado a alguien se lo voy a dar doble. Y el Señor Jesús lo volteó a ver y dijo: este día ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche, esta mañana, esta tarde, el Señor Jesús le está buscando. Le está buscando porque quiere transformar su corazón. No solamente su nacimiento, no solamente su vida, su muerte fue extraordinaria. Jesucristo fue llevado a una cruz, condenado a muerte en una cruz, y ahí el Señor Jesucristo sufrió la agonía y el sufrimiento más tremendo que podía experimentar. Y ahí entregó su vida como un sacrificio por nosotros.
El viernes hablamos de la profecía de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que yo merecía. Recibió el castigo que usted merecía. Y la Biblia dice que fue sepultado. Pero lo que hace más extraordinaria la vida de Jesucristo, no solamente fue su nacimiento, no solamente fue su vida, no solamente fue su muerte, lo más extraordinario de la vida de Jesucristo es su resurrección. Jesucristo está vivo. Esta mañana Jesucristo está vivo y escuche, durante más de 2000 años su mensaje ha seguido transformando vidas de todas aquellas personas que escuchan el mensaje, que reciben su amor y que están dispuestas a decirle: ven Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. La religión no te puede cambiar, la filosofía y la psicología no te puede cambiar, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, comedores compulsivos, no te puede cambiar, pero Jesucristo te puede transformar, porque Él saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne y hace un pacto maravilloso contigo, que es el pacto de la salvación. Si hoy usted está cargado, si hoy usted trae culpa, si hoy usted está experimentando vergüenza en su vida por su vida pasada, si hoy usted está llena de rencor, de odio, tal vez está llena de temor o ansiedad, escuche, Jesucristo quiere ofrecerle perdón, quiere ofrecerle paz, quiere ofrecerle propósito, quiere ofrecerle una vida nueva. Y para eso Jesucristo murió y para eso Jesucristo resucitó. Así es que hoy estamos celebrando que Jesucristo está vivo, la resurrección de Jesucristo. Acompáñame a leer Lucas capítulo 24 y vamos a leer este pasaje, la palabra de Dios, que es un pasaje maravilloso. Lucas 24 es el relato de la resurrección. Dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer Lucas 24, el 1 al 12 y después del 36 al 49. Creo que lo vamos a tener en la pantalla. Así es que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creía. Así es que si usted no ha creído, si a usted le cuesta trabajo creer, los discípulos también les costó trabajo creer. Dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos al verso 36 ahora. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo: estas son
las palabras que hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón en esta tarde. Necesitamos escuchar tu voz. Y Señor, actúa con el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver tome asiento. Esta tarde vamos a ver 3 puntos. El primero es que la resurrección es un evento que está profetizado. En segundo lugar, vamos a ver que la resurrección es un evento que fue cumplido. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les dio un encargo a sus discípulos y les dijo: ustedes van a proclamar este mensaje. La resurrección es un evento que debe de ser proclamado. Así es que en primer lugar, los primeros versos de este pasaje de Lucas capítulo 24 nos hablan y nos dicen que fue un evento profetizado. Los ángeles le dijeron, recuerdan lo que les dijo, el mismo Señor Jesucristo les dijo, recuerden que se tenía que cumplir todo lo que hablaron, ¿quién? Los profetas y los salmos, y de lo que habló Moisés, se tenía que cumplir, y les había anunciado que él iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Escuche, todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, están basadas en sistemas religiosos, en sistemas filosóficos, o sea, en pensamientos y en ideas, pero solamente hay 4 religiones de todas las religiones en el mundo que están basadas en personas. Solamente 4. ¿Quiénes son esos? Bueno, en primer lugar, tenemos la más antigua de todas, que está basada en una persona, son los judíos. Hace 2000 años o 4000 años, 2000 años antes de Jesucristo, Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe y Abraham es el padre de la nación judía. Ahora, la Biblia nos dice que cuando Abraham murió, fue sepultado en la cueva de Macpela. Y ahí están sus restos. En segundo lugar, tenemos aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, hubo un hombre que se llamaba Sankyamuni o Gautama Buda. Y este hombre también enseñó su filosofía y su enseñanza a muchos, y mucha gente comenzó a seguirlo. Pero al final de su vida, nos dice el libro sagrado de los budistas, el Mahaparinirvana Sutta, dice que cuando Buda murió, fue con aquella muerte que no deja nada atrás. Y les dijo a sus discípulos, busquen la verdad. En tercer lugar, 600 años después de Cristo, voy a dejar a Jesucristo al final, porque Él es el verdadero Dios, el único Dios. 600 años después de Cristo, una herejía del cristianismo, de una herejía del cristianismo surge un hombre que se llama Mahoma. Y Mahoma, en el año 600 aproximadamente, funda el Islam, el islamismo. Y ustedes conocen, porque se ha hecho muy famoso, muchas de las creencias del Islam. Pero cuando él murió el 8 de junio del 632 y fue sepultado en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Y ahora, si usted es un buen musulmán, bueno, espero que no sea un buen musulmán, ¿verdad? Pero los buenos musulmanes tienen que ir a visitar la tumba de Mahoma. Pero el Señor Jesucristo es el fundador del cristianismo, y la tumba del Señor Jesucristo es famosa por lo que no tiene.
La tumba del Señor Jesucristo es famosa porque la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Yo nunca he ido a Jerusalén, pero yo sé y he visto, y las personas que han ido a Jerusalén la llevan a esa tumba, y cuando entran en esa tumba, la tumba está vacía. Pedro corrió a ver la tumba cuando escuchó a las mujeres, fue y vio y estaba vacía. Juan venía con él, pero y llegó y se asomó y la tumba estaba vacía, y dieron testimonio que la tumba estaba vacía, y toda la gente que fue y chequeó esa tumba vio que estaba vacía. Por eso la gente no pudo refutar el mensaje, porque todos los mensajes que usted lee en el libro de los Hechos, el mensaje central de cada uno de los mensajes y el mensaje central del evangelio es la resurrección de Jesucristo. Así de simple. Así es que es un evento profetizado, y fue profetizado en el Antiguo Testamento. Varias veces en el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Por ejemplo, Job habló de la resurrección. David dice estas palabras en el Salmo 16. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi carne, mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cualquiera puede decir: sí, bueno, eso puede interpretar de cualquier cosa. Escuche, por eso tenemos que comparar lo que la palabra de Dios dice. ¿Esta profecía era una profecía de la resurrección de Jesucristo, o estaba hablando de que David podía reposar confiadamente porque sabía que un día iba a resucitar? Escuche, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro se levanta y dice que la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo, pues estaba cumpliendo lo que el patriarca David había dicho, y cita este pasaje, lo cual quiere decir que la Biblia interpreta que este pasaje estaba hablando de la resurrección de Jesucristo 1000 años antes de que siquiera Jesucristo había nacido. Está profetizado. No solamente es un evento que está profetizado en el Antiguo Testamento, es un evento que también está profetizado en el Nuevo Testamento. Los ángeles, cuando se encontraron con las mujeres, les dijeron: estas cosas tenían que suceder. Recuerden lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes, que iba a tener que ser muerto y que iba a resucitar. Después, más adelante, a los discípulos, el Señor Jesucristo les dice: recuerden lo que les enseñé cuando estaba con ustedes, que todo lo que se tenía que cumplir, todo lo que había escrito Moisés en la ley, y lo que habían escrito los profetas, y lo que se había escrito en los salmos. Entonces está profetizado también en el Nuevo Testamento. Es más, el Señor Jesucristo nunca, creo que nunca, tengo que checar otra vez eso, pero creo que nunca citó su muerte sin su resurrección. Siempre dijo que iba a morir y al tercer día se iba a levantar. Cuando llegó al templo, ¿se acuerdan? Con los judíos y limpió el templo, y le dijeron: ¿por qué haces estas cosas? Y el Señor Jesucristo les dijo: bueno, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y le dijeron: estás loco, porque este templo se han tardado 40 años desde que Herodes comenzó a reedificar el templo y a modificarlo y a restaurarlo. Han pasado 40 años y tú dices que en 3 días lo vas a restaurar. Y la palabra de Dios dice: pero él se refería a su propio cuerpo, es decir, que iba a ser destruido, que a los 3 días se iba a levantar. Así es que no solamente es un evento profetizado, la resurrección de Jesucristo es un evento que fue cumplido. En el Evangelio de Mateo se relata algo impresionante. Hace un momento que estábamos aquí escuchando estas alabanzas, cuando habló de que la piedra se comenzó a mover, ese sonido que hizo, se imagina haber estado en Jerusalén cuando comenzó a temblar y esa piedra comenzó a girar y se abrió el sepulcro y el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. El Evangelio nos dice que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, las mismas predicciones que el Señor Jesucristo había hecho acerca de lo que iba a suceder, y el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y ahora, claro, hay mucha gente que dice: bueno, lo que pasa es que Jesucristo se levantó espiritualmente, no se levantó corporalmente. Jesucristo vive y solamente su espíritu vive ahora, ¿verdad? Y son espiritualistas o espiritistas o yo no sé cómo se les llame a estas personas que creen en los espíritus, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo resucitó corporalmente, y este pasaje de Lucas capítulo 24 nos dice que los mismos discípulos estaban
temerosos y no sabían si lo que estaban viendo era un espíritu. Y el Señor Jesucristo les dijo, bueno, ya sé que están medio espantados. Y claro, ¿no? ¿Cómo no iban a estar espantados? Si lo sepultaron, lo vieron morir 3 días antes, ¿no? Y ahora lo ven y les dice, pero vean, toquen. ¿Vieron sus manos? Y les dijo, palpen, siéntanme. Y todavía como que estaban medio que, pues no sé si es, no entiendo bien. Claro, no entendían bien. Y dijo, bueno, ¿tienen algo que comer? Vamos a sentarnos a comer. Dice, porque ustedes saben que los espíritus no tienen cuerpo, pero véanme, porque yo he resucitado corporalmente. Así es que Él resucitó corporalmente, pero no solamente de una manera corporal, sino también de una manera convincente. Ellos estaban... Los discípulos, cuando escuchan la noticia, primero las mujeres llegaron tempranito en la mañana para ir a poner especias aromáticas, era una costumbre que se hacía con los muertos, porque usted sabe que se descompone el cuerpo, y venían a poner especias aromáticas, y cuando llegan encuentran la piedra movida y entran y no ven el cuerpo. Y también la Biblia nos dice que lo único que encontraron fueron los lienzos, así como se los pusieron, así los encontraron, pero solamente que el cuerpo del Señor no estaba. Pedro y Juan tuvieron que venir para ver, para asegurarse que no estaba el cuerpo. Y toda la gente comenzó a escuchar, y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, así es que vayan y corran la noticia. Y la noticia se comenzó a expandir por todas partes. Y entonces tuvieron que venir mucha gente para darse cuenta de lo que había sucedido realmente era la resurrección corporal y convincente del Señor Jesucristo. Escuche, todos los mensajes, como dije hace un momento, en el libro de los Hechos, todos los que predican los apóstoles, siempre está el mensaje de la resurrección. Y el primer mensaje que habla Pedro ahí en el capítulo 2, les dice que el Señor Jesucristo había resucitado a los muertos. Dice, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenida por ellos. Y esa gente que estaba ahí sabía que si iba a la tumba estaba vacía, y lo que hicieron fue decir, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, porque para ustedes es la promesa y para todo aquel a quien el Señor llamar. Esta mañana tal vez el Espíritu Santo te está llamando, porque el Señor Jesucristo vino para dar su vida por ti, para perdonarte y para darte una nueva vida. ¿Estás escuchando la voz del Señor Jesucristo? Él resucitó corporalmente y Él resucitó convincentemente. Y finalmente, la resurrección de Jesucristo, dijo aquí el Señor Jesucristo en los últimos versos que leímos, les dijo a sus discípulos, ustedes son testigos de estas cosas, así es que vayan y proclamen este mensaje en Jerusalén y en Judea y hasta lo último de la tierra. Vayan y sean ustedes los que predican. Lo que dijo Rubén hace un momento, que dio gracias a Karina porque le habló del Señor Jesucristo. Yo sé, y yo les voy a dar mi testimonio en 30 segundos. Hubo un tiempo en mi vida en que yo me sentía tenía una culpa tremenda, no tenía propósito en mi vida, pero alguien vino y me dijo, Jesucristo te ama y te quiere perdonar. Yo le dije, vete de aquí, a mí déjame como estoy, pero un día me dijo, acompáñame, solamente una vez quiero que vayas y escuches, y después de ahí, si no quieres volver a la iglesia, no regreses. Fui esa noche, y esa noche sentado ahí, yo también dije como Víctor, le vinieron a contar toda mi vida a esta persona. ¿Quién le dijo? Pero al mismo tiempo, cuando estaba predicando, yo comenzaba a sudar. Empecé a sudar y a sudar y a sudar ahí en la silla donde yo estaba, y cuando la persona hizo la invitación, dijo, ¿quién quiere recibir el perdón de Jesucristo en esta noche? Me tomé de la silla y me agarré y dije, yo les dije a mis amigos que jamás iba yo a terminar como mi hermano que es cristiano, ¿verdad? Entonces yo me agarré de ahí, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en mí, que di un momento en que dije, a mí, ¿qué me importa lo que digan los demás? Yo necesito a Cristo en mi vida. Levanté mi mano y nos hizo poner de pie, y yo más vergüenza todavía, ahora todo el mundo me va a ver, y después nos
nos hizo pasar al frente, pero fue la decisión más importante que he hecho en mi vida, porque después de ahí el Señor quitó mi vergüenza, el Señor Jesucristo quitó mi culpa y el Señor Jesucristo me hizo una nueva persona. Y lo que jamás pensé que el Señor Jesucristo en su misericordia me llamara para proclamar su evangelio, el Señor Jesucristo me llamó y ahora me tiene aquí y es una honra para mí proclamar el evangelio. No lo merezco, no lo merezco, es únicamente su gracia. Esta tarde Dios quiere darte una vida nueva. Él, dice la palabra de Dios, que se tiene que proclamar el arrepentimiento. Lo que tiene que hacer cada persona, ¿qué tengo que hacer para experimentar el perdón y una vida nueva? Lo único que tú necesitas para tener perdón y una vida nueva, la Biblia dice, es arrepentimiento. Es decir, darte cuenta que el camino en el que vas, lo único que al único lugar donde te está llevando es a separarte cada día más de Dios. Está separado y el final de ese camino es la muerte. Y la muerte es la separación eterna de Dios y la Biblia habla de un lugar que se llama infierno. Él no te quiere condenar, Él vino a salvarte. Pero si tú sigues por el mismo camino, tú ya sabes a dónde vas. No es que Él te envíe al infierno, es que tú estás diciendo yo quiero seguir por este camino. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Comienza a caminar hacia Dios. Y la segunda, y el perdón de pecados. Cuando tú llegas a ese punto de decir, yo no quiero seguir ya caminando este camino, es un camino de dolor, es un camino de quebranto, es un camino de esclavitud al pecado, es un camino de esclavitud a las drogas y al alcohol y a la pornografía, y mi vida se está destruyendo. Llega un momento que dices, ahora puedo volver. Señor, gracias, yo no hice nada para que tú me amaras, pero tú fuiste a la cruz por mis pecados y me ofreces perdón en este día. Y lo único que haces es decir, Señor, este es un regalo, no lo merezco, yo lo acepto. Y si en esta tarde cualquier persona acepta este regalo, el Señor perdona todos tus pecados y te da una vida nueva.